Ya cállate, vieja ridícula, me gritó mi hija en medio del supermercado. El mundo se detuvo por un segundo. Soy Consuelo, viuda de 68 años, pero ella no tiene idea de lo que soy capaz de hacer. Aquel día había empezado como tantos otros. El sol de la mañana se colaba por la persiana de mi cocina, dibujando rayas de luz sobre los azulejos que mi difunto esposo, Roberto, y yo habíamos elegido hacía más de 40 años. El olor a café recién colado impregnaba el aire, un aroma que siempre me había traído consuelo y una sensación de hogar. Mi hija, Valeria, había pasado a buscarme con la promesa de que sería nuestro día, uno de esos que últimamente eran tan escasos. Trabaja mucho, o eso dice, siempre apurada, con el teléfono pegado a la oreja como si fuera una extensión de su propio cuerpo. A sus 35 años, soltera y con un buen puesto en una empresa de esas modernas que yo nunca entiendo del todo, Valeria se había acostumbrado a un ritmo de vida frenético, uno en el que yo, su madre, parecía encajar cada vez menos. Me arreglé con esmero. Me puse el vestido floreado que a ella tanto le gustaba y un poco de labial color durazno. Quería que se sintiera orgullosa de mí, aunque en el fondo sabía que era una batalla perdida. Para Valeria, yo siempre sería la viejita simple, la que no entiende de tecnología, la que cuenta las mismas historias una y otra vez. Lo que ella no sabe es que uno, con los años, no pierde la memoria, sino que elige qué recuerdos merecen ser desempolvados. Los míos, los de verdad, los guardo bajo llave en el cofre del alma, lejos de oídos que no saben valorar el peso del tiempo. El supermercado estaba lleno de gente. El murmullo de las conversaciones, el chirrido de los carritos de compras y el tintineo de las botellas creaban una sinfonía caótica que a mí siempre me había parecido una especie de música de la vida cotidiana. Pero para Valeria era solo ruido. Empujaba el carrito con una prisa que no venía a cuento, zigzagueando entre la gente como si estuviera en una carrera. «Mamá, apúrate, por favor, no tengo todo el día», me decía cada 2 por 3, sin siquiera mirarme. Yo apenas podía seguirle el paso, intentando leer la lista que había escrito con mi mejor letra en un pedacito de papel. Frijoles negros, arroz, un buen trozo de queso fresco, aguacates, las cosas simples que nos habían alimentado toda la vida. El conflicto, la chispa que encendió la hoguera, fue por una tontería, una verdadera estupidez. Estábamos en el pasillo de las salsas de tomate. Yo extendí la mano para tomar el frasco de la marca de siempre, la que usaba mi madre, la que yo había usado para cocinarle a Valeria sus espaguetis favoritos desde que era una niña. Era una salsa sencilla, sin pretensiones, pero con el sabor auténtico del tomate madurado al sol. «Esa no, mamá», dijo Valeria, arrebatándome el frasco de la mano con un gesto brusco y devolviéndolo al estante con un golpe seco. «Esa marca está llena de azúcar y conservadores. Vamos a llevar esta orgánica, importada». Señaló un frasco con una etiqueta elegante, escrita en un idioma que no entendí y que costaba 3 veces más. «Pero, hijita», intenté razonar, con la voz suave que siempre usaba con ella, «la de siempre es más sabrosa. Además, es mucho más barata. No hay necesidad de gastar tanto en un simple puré de tomate». Fue como si hubiera insultado su inteligencia, su estilo de vida, su mundo entero. Su rostro se contrajo en una mueca de fastidio. «Ay, mamá, por favor, ¿siempre tienes que ser tan anticuada? ¿Tan tacaña? ¿No entiendes que se trata de cuidarse, de comer bien? Pero claro, tú sigues con tus ideas de la prehistoria». Su voz empezó a subir de volumen, atrayendo las primeras miradas curiosas de una pareja que elegía aceitunas cerca de nosotros. Sentí una punzada de vergüenza, un calor que me subió por el cuello. «No es ser tacaña, Valeria. Se llama ser prudente. Tu padre y yo trabajamos muy duro para tener lo nuestro, y él siempre decía que cuidar los centavos es lo que construye los pesos». Y entonces explotó. «Mi padre, siempre sacando a mi padre». «Él no está aquí, mamá. Estoy yo, y estoy harta de tu prudencia, de tus consejos que no le sirven a nadie, de tu manía de vivir en el pasado». Dejó caer el frasco de salsa orgánica en el carrito, con un estruendo que hizo que varias personas se giraran a mirarnos. Sus ojos,
Esos ojos que yo había visto llenarse de lágrimas por una rodilla raspada, ahora me miraban con una dureza que me heló los huesos. Y fue entonces cuando lo dijo. Las palabras que se me clavarían en el corazón como astillas de vidrio. «Ya cállate, vieja ridícula». El grito resonó en el pasillo. No fue un murmullo, no fue una queja, fue un alarido cargado de desprecio. La gente se quedó quieta. El silencio se hizo espeso, pesado. Pude sentir decenas de ojos clavados en mí. Vi la pena en la cara de una señora de mi edad, la sorpresa en la de un joven que apilaba latas, el morbo en la mirada de un hombre que pasaba con su hijo. Me sentí desnuda, expuesta, juzgada. Mi hija, mi única hija, me había humillado de la forma más cruel, en el lugar más público. Me quedé en silencio, incapaz de moverme, mientras el color se me iba del rostro. Ella, al darse cuenta del espectáculo que había montado, me agarró del brazo con fuerza y siseó. «Vámonos». El resto de la compra fue una tortura silenciosa. Valeria no volvió a dirigirme la palabra, y yo no tenía fuerzas para hablar. Caminaba a su lado como un autómata, viendo cómo lanzaba cosas al carrito sin consultar, sin mirar precios, con una rabia contenida en cada uno de sus movimientos. El viaje en el auto fue aún peor. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los edificios y los árboles como si fueran manchas borrosas, mientras la procesión iba por dentro. Las palabras de mi hija retumbaban en mi cabeza. «Vieja ridícula». ¿Eso era yo para ella? ¿Una carga? ¿Un estorbo? ¿Una figura patética anclada en un tiempo que ya no existía? Cuando llegamos a mi casa, se ofreció a ayudarme a subir las bolsas, más por obligación que por amabilidad. «No es necesario», le dije, con una voz que sonó extrañamente firme. Ella pareció sorprendida, pero no insistió. Dejó las bolsas en la entrada y se dio la vuelta para irse. «Mamá, yo», empezó a decir, quizás buscando una forma de disculparse, o más probablemente de justificarse. «No digas nada, Valeria. Ahora no», la interrumpí. Por primera vez en mucho tiempo, me miró y pareció ver algo más que a su madre sumisa. Vio una chispa de algo que no supo reconocer. Asintió lentamente y se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella, soltando todo el aire que había estado conteniendo. Las lágrimas que no me permití derramar en público empezaron a rodar por mis mejillas. Lloré en silencio, con esa clase de llanto que no hace ruido pero que desgarra por dentro. Lloré por la humillación, por la falta de respeto, pero sobre todo por la profunda tristeza de darme cuenta de que la niña que había criado se había convertido en una extraña, una mujer que me miraba desde arriba, con una arrogancia que yo no le había enseñado. Cuando las lágrimas se secaron, una extraña calma se apoderó de mí. Me moví por mi casa, mi santuario, el lugar que Roberto y yo construimos con tanto amor. Cada objeto tenía una historia. La vitrina con las figuritas de porcelana, el viejo reloj de pared cuyo tic-tac había marcado el ritmo de nuestras vidas, el sillón de cuero donde Roberto leía el periódico cada tarde. Me detuve frente a su retrato, colgado en la pared principal de la sala. Un hombre apuesto, de sonrisa fácil y mirada inteligente. Roberto no había sido solo un buen esposo y un padre amoroso. Había sido un hombre de negocios brillante, un estratega que construyó un pequeño imperio desde la nada. Y yo no había sido solo su sombra. Valeria siempre pensó que yo era la típica ama de casa, dedicada a las labores del hogar mientras papá se ocupaba de las cosas importantes. No tenía idea de que, cada noche, cuando ella dormía, yo me sentaba con su padre en el despacho a revisar las cuentas. No sabía que fui yo quien le aconsejó comprar aquellos terrenos en las afueras de la ciudad que todos consideraban un baldío inútil y que hoy valían una fortuna. No sabía que su padre confiaba en mi instinto más que en el de cualquiera de sus asesores. «Tú tienes el don, Consuelo», me decía. «Ves lo que otros no ven. Eres una estratega silenciosa». Fui hasta el despacho, un cuarto que casi no usaba desde que Roberto se fue. El olor a libros viejos y a madera de cedro me envolvió como un abrazo. Abrí el cajón principal del escritorio. Debajo de unos papeles sin importancia estaba el juego de llaves. No las de la casa ni las del coche. Eran las llaves de los locales comerciales que teníamos en el centro, de los apartamentos que alquilábamos, de la bodega que le rentábamos a una empresa de logística.
Valeria sabía de su existencia, claro, pero creía que un administrador se encargaba de todo. No tenía ni la menor idea de que tras la muerte de su padre, yo había asumido el control absoluto, gestionando cada contrato, cada pago, cada renovación, con la misma discreción y eficiencia que él me había enseñado. Para ella, el dinero simplemente aparecía en mi cuenta cada mes, como por arte de magia. Junto a las llaves había una libreta de cuero con la caligrafía impecable de Roberto. En ella no había números, sino estrategias, consejos, reflexiones sobre la naturaleza humana. Abrí una página al azar y leí: la gente subestima el poder del silencio. Creen que el que calla, otorga. A veces, el que calla solo está observando, aprendiendo, esperando el momento exacto para mover su pieza. No muestres todas tus cartas. Nunca. Deja que crean que solo tienes un par de ases, cuando en realidad tienes una escalera real en la mano. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Una sonrisa amarga, pero una sonrisa al fin y al cabo. Mi hija me había llamado vieja ridícula. Me había humillado por querer ahorrar unos pesos en una salsa de tomate. Ella, que vivía en un apartamento de lujo cuyo edificio, sin ella saberlo, era propiedad de su ridícula madre. Ella, que conducía un coche que yo había terminado de pagar en secreto para que no se endeudara. Ella, que se jactaba de su independencia financiera sin tener la más remota idea de la red de seguridad que yo, la mujer anticuada y prudente, había tejido a su alrededor. La tristeza empezó a transformarse en otra cosa, una determinación fría, una claridad de propósito que no había sentido en años. No se trataba de venganza. La venganza es un plato que se sirve caliente y que quema a quien lo cocina. No. Esto era diferente. Se trataba de justicia, de educación. Valeria necesitaba una lección sobre el respeto, sobre el valor del trabajo, sobre las apariencias y, sobre todo, una lección sobre su madre. Me senté en el sillón de Roberto, sintiendo el cuero gastado bajo mis manos. Miré el retrato de mi esposo y sentí como si me estuviera dando su aprobación. Había sido demasiado blanda, demasiado permisiva, cegada por el amor de madre. Había permitido que la arrogancia de mi hija creciera sin control, alimentada por mi silencio y mi aparente ignorancia. Pero el silencio, como bien decía Roberto, también puede ser una estrategia. Y mi silencio se había acabado. No con gritos ni con reproches, no. Eso sería ponerme a su nivel. Lo haría a mi manera, con inteligencia, con paciencia, con la astucia que todos me habían subestimado. Valeria había cometido un gran error ese día en el supermercado. No fue gritarme, fue despertar a la mujer que había estado dormida detrás de la fachada de mamá. Había abierto la puerta de un cuarto oscuro, sin saber que su madre era la única que tenía la llave y conocía cada rincón. A la mañana siguiente desperté antes de que el sol se decidiera a salir. No había en mí ni rastro de la mujer desolada que había llorado apoyada en la puerta. El llanto de ayer no había sido de derrota, sino de limpieza. Había barrido las telarañas de la autocompasión y la costumbre, dejando al descubierto una estructura sólida, una viga de acero que había olvidado que poseía. Me levanté de la cama con un propósito. El aroma del café de la mañana ya no era solo un consuelo, era el combustible para la maquinaria que acababa de ponerse en marcha en mi cabeza. Hoy no era un día para recordar el dolor, sino para inventariar el poder. Mi primer destino fue el despacho de Roberto. Durante años, había entrado a ese cuarto de puntillas como si temiera perturbar el eco de su presencia. Limpiaba el polvo de sus libros, regaba la planta que reposaba en el alféizar de la ventana y me iba. Pero esa mañana entré y encendí la luz con la autoridad de quien reclama su territorio. El despacho ya no era un mausoleo, era mi cuartel general. Comencé por el archivo metálico de 4 gavetas que se encontraba en una esquina. Valeria siempre se había referido a él como el montón de papeles viejos de papá. Para mí era el mapa de un tesoro. Abrí la primera gaveta, rotulada de la A a la G. El aire olía a papel antiguo, una mezcla de polvo y celulosa que para mí era el perfume de la historia de nuestra familia. Mis dedos, un poco torpes por la artritis, recorrieron las carpetas colgantes. Contratos de arrendamiento, actas constitutivas,
garantías y seguros. Saqué la carpeta gruesa que decía Edificio Los Almendros. Ese era el nombre del elegante y moderno complejo de apartamentos donde vivía Valeria. Ella lo había elegido por su ubicación, su seguridad y su prestigio. Pagaba una renta considerable cada mes, quejándose a menudo de lo caro que era vivir bien, sin sospechar ni por un segundo que ese dinero terminaba en una cuenta que yo administraba. Extendí los documentos sobre el gran escritorio de caoba. El título de propiedad estaba a nombre de Inversiones del Roble S.A., una sociedad que Roberto y yo creamos hacía décadas. El roble había sido su árbol favorito, fuerte y longevo. Era una de sus tantas metáforas sobre la vida y los negocios. Valeria solo conocía el nombre de la empresa administradora, una fachada que contratamos para mantener el anonimato y la profesionalidad. Revisé el contrato de arrendamiento de mi hija, el del apartamento 5B. Leí cada cláusula, cada letra pequeña que ella, en su prisa por firmar y mudarse, seguramente había ignorado. Y allí estaba. Cláusula 14, subsección B. El inmueble será destinado exclusivamente para uso habitacional, quedando estrictamente prohibido el desarrollo de actividades comerciales, profesionales o de cualquier índole lucrativa que perturben la paz de la comunidad o impliquen un flujo constante de personas ajenas al condominio. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Valeria trabajaba en una empresa, pero desde la pandemia se había acostumbrado a la modalidad híbrida. Muchas veces, cuando hablaba con ella por teléfono, la oía teclear frenéticamente y dar órdenes a alguien. Me había contado, con orgullo, que su apartamento era también su oficina y que a menudo recibía a clientes importantes para cerrar tratos en un ambiente más personal y exclusivo. «Es la nueva forma de hacer negocios, mamá, mucho más ágil», me había dicho con condescendencia. Ágil, pero en clara violación de su contrato. No era un motivo de desalojo inmediato, pero sí la palanca perfecta. La primera pieza del dominó. Mi investigación continuó. Gaveta por gaveta, carpeta por carpeta, fui reconstruyendo el imperio silencioso que Roberto había levantado y que yo había mantenido. No solo era el edificio de Valeria. Eran 3 locales comerciales en la calle más concurrida de la ciudad, alquilados a marcas reconocidas, una bodega industrial cerca del aeropuerto, 2 casas de campo que se rentaban para fines de semana, y las inversiones. Roberto había sido un hombre astuto. No ponía todos los huevos en la misma canasta, como solía decir. Había acciones, bonos del gobierno, fondos de inversión diversificados. Yo había seguido su filosofía al pie de la letra, con la ayuda silenciosa de don Armando, el viejo abogado y amigo de la familia, el único, aparte de mí, que conocía el panorama completo. Mientras mis manos pasaban por esos papeles, mi mente viajaba en el tiempo. Recordé tantas noches, sentada aquí mismo, en la silla que ahora ocupaba, mientras Roberto me explicaba los detalles de una negociación. «La gente te subestima, Consuelo», me dijo una vez, levantando la vista de un balance general. «Creen que porque eres callada y amable, eres simple. No saben que tienes una mente como una calculadora. Usas eso a tu favor». Yo en ese entonces solo sonreía, creyendo que eran los piropos de un marido enamorado. No me daba cuenta de que me estaba armando, dándome las herramientas para un futuro que él, quizás, presentía que yo tendría que enfrentar sola: la subestimación. Esa había sido la constante en mi vida después de su partida. Mis sobrinos me hablaban con una lentitud exagerada, como si la viudez me hubiera robado el intelecto. Mis amigas me daban consejos no solicitados sobre cómo administrar la poca platita que Roberto me había dejado. Y Valeria. Valeria había sido la peor. Recordé una tarde, hace como un año, que vino a ayudarme a pagar mis cuentas por internet. Se sentó frente a mi computadora con un aire de mártir. «A ver, mamá, es fácil, te lo he explicado 1000 veces», decía, moviendo el ratón con una velocidad exasperante. «Esta es la cuenta de la luz, ¿ves? ¿Haces clic aquí? No, ahí no». Yo la dejaba hacer, fingiendo una confusión que no sentía, solo para no herir su orgullo de hija moderna y capaz. Mientras ella batallaba para encontrar el portal del banco, yo pensaba en la compleja hoja de cálculo que usaba para monitorear el rendimiento de mis acciones, una que actualizaba cada viernes por la tarde.
El contraste era tan absurdo que casi me daba risa. Me di cuenta de que durante años había aceptado el papel que me dieron, el de una viejita frágil que necesita cuidados. Olvidé que las raíces más fuertes son las que no se ven, las que han aguantado tormentas en silencio. Permití que la imagen que otros tenían de mí se convirtiera en mi espejo, y no hay peor ceguera que la de mirarse en los ojos equivocados. La humillación en el supermercado no me había roto, me había despertado, me había obligado a buscar mi propio reflejo, y lo que encontré no fue a una vieja ridícula, sino a la presidenta del Consejo de Inversiones del Roble S.A. Justo en ese momento, como si el destino tuviera un sentido del humor muy irónico, sonó mi teléfono. Era Valeria. Respiré hondo y contesté, modulando mi voz para que sonara exactamente como ella esperaba. Suave, un poco cansada, maternal. Hola, hijita. Hola, mamá. Solo llamaba para saber cómo habías amanecido, dijo. Su tono era falsamente dulce, el que usaba cuando sentía un ápice de culpa. ¿Te tomaste la pastilla de la presión? Ayer fue un día muy estresante para ti. Mientras ella hablaba, yo tenía la mirada fija en el estado de cuenta de sus tarjetas de crédito. Yo era la titular de una extensión que ella usaba para emergencias, pero que en realidad se había convertido en su fondo para caprichos. Ropa de diseñador, cenas en restaurantes caros, un viaje de fin de semana a la playa. Sí, mi amor, me la tomé con el desayuno, respondí, pasando el dedo por un cargo de casi $500 en una boutique de lujo. Estoy bien, no te preocupes. ¡Qué bueno, mami! Oye, te quería pedir un favor. Este mes estoy un poco apretada de gastos. ¿Crees que podrías cubrir el pago de la tarjeta? Yo te lo devuelvo en cuanto pueda, dijo rápidamente, como quien arranca una curita. Claro que sí, hijita. Para eso está tu madre, le aseguré, y casi pude oír su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Gracias, mamá, eres la mejor. Te dejo que tengo una reunión importantísima con un cliente que viene al depa. Te quiero. Yo también te quiero, Valeria. Cuídate mucho, dije, y colgué. El silencio volvió a llenar el despacho. Reunión importantísima con un cliente que viene al depa. Me lo había servido en bandeja de plata. La arrogancia es el peor de los consejeros, porque te hace hablar cuando deberías callar. Mi hija, en su afán por reafirmar su ajetreada vida profesional, acababa de darme la prueba que necesitaba. Ahora tenía las piezas. Era el momento de diseñar la jugada. No quería destruirla, quería educarla. Debía ser un plan que la obligara a valerse por sí misma de verdad, no la independencia ficticia que ella creía tener. Debía ser una lección de humildad, un recordatorio de que el respeto no es opcional y que el dinero no crece en los árboles. Mi plan comenzó a tomar forma, con la claridad de un amanecer en un día despejado. Sería una estrategia en dos frentes, el profesional y el financiero, sutil, elegante y ejecutado desde las sombras. El primer frente, su oficina en casa, la cláusula 14B. No iba a llamarla para reclamarle. No. La corporación Inversiones del Roble S.A. se encargaría de ello a través de su firma de abogados. Una carta, formal, impersonal, legalista. Un recordatorio de las normas de la comunidad, citando específicamente la prohibición de actividades comerciales, a raíz de quejas recibidas sobre el flujo de visitantes no residentes en el piso 5. No importaba si las quejas eran reales o no. La simple notificación la pondría en alerta, la haría sentirse vigilada, incómoda en su propio castillo. Le quitaría esa sensación de control que tanto le gustaba ostentar. El segundo frente, el financiero, la tarjeta de crédito. Pagaría la cuenta este mes, como le prometí, pero al día siguiente llamaría al banco y la cancelaría. Simplemente así. Cuando ella intentara usarla y fuera rechazada, tendría que llamarme, y yo le diría, con toda la pena del mundo, que mis ingresos de viuda ya no daban para tantos extras, que el administrador de la herencia de su padre me había recomendado recortar gastos superfluos. Le hablaría en su propio idioma, el de la responsabilidad financiera, pero aplicado a mi realidad, o al menos a la realidad que ella creía que yo tenía. La obligaría a enfrentar sus propios gastos, a ajustar su lujoso estilo de vida a su salario real, sin el colchón invisible de mamá. Era un plan que no implicaba un solo grito,
ni una sola palabra de reproche directo. Era un plan que la obligaría a ella a venir a mí, a enfrentarse a consecuencias frías y reales. Sería como mover las paredes de su mundo sin que ella viera quién las empujaba, hasta que el espacio se le hiciera tan pequeño que no tuviera más remedio que mirar a su alrededor y preguntarse qué había pasado. Tomé el teléfono y marqué el número de la oficina de don Armando. Su secretaria me lo pasó de inmediato. «Consuelo, qué gusto oírte. ¿Cómo va todo?», dijo su voz familiar y rasposa. «Todo en orden, Armando. Te llamo por un asunto administrativo. Necesito que tu oficina redacte una notificación para un inquilino del edificio Los Almendros». «Claro, dime a quién y por qué motivo». Me tomé una pausa, mirando el retrato de Roberto, quien parecía sonreírme con complicidad. Mi voz salió firme, sin un ápice de duda, la voz de la presidenta del consejo. «Sí, don Armando, proceda, envíe la notificación. Es hora de recordarle a la inquilina del apartamento 5B las reglas de la comunidad, sin excepciones». Los días que siguieron a mi decisión fueron de una calma extraña, como el aire quieto que precede a una tormenta de verano. Mi rutina no cambió. Me levantaba temprano, cuidaba de mis geranios, preparaba mi comida con la parsimonia de siempre y leía en el sillón de Roberto por las tardes. Pero por dentro me sentía como una tejedora frente a un telar inmenso, moviendo los hilos con una precisión que nadie podía ver. Cada acción, por pequeña que fuera, era un nudo en la red que estaba tejiendo alrededor de la cómoda vida de mi hija. El lunes por la mañana, después de hablar con don Armando, hice la segunda llamada importante. Marqué el número del banco, ese que viene al reverso de las tarjetas de crédito. Una voz amable y computarizada me guió a través de un laberinto de opciones hasta que finalmente logré hablar con una persona. Con voz serena, solicité la cancelación de la tarjeta de crédito adicional a nombre de Valeria Montes. «Motivos personales», dije, cuando el joven del otro lado de la línea me preguntó la razón. No hubo más preguntas. Me dieron un número de folio y me informaron que la cancelación sería efectiva en 24 horas. Así de simple. Un poder inmenso contenido en una simple llamada telefónica. Mientras colgaba, miré mis manos. Eran las mismas manos manchadas por la edad y el trabajo en el jardín, las mismas que le habían preparado miles de comidas a mi hija, pero ahora se sentían diferentes. Se sentían como las manos de una estratega. 2 días después, sonó el teléfono. Era Valeria. Por su tono de voz, supe de inmediato que la primera notificación había llegado a su destino. «Mamá, no vas a creer el descaro de la administración de mi edificio», exclamó, sin siquiera decir hola. Había un tono de indignación en su voz, el de alguien que ha sido ofendido personalmente. Me llegó una carta, como si estuviéramos en el siglo pasado, amenazándome prácticamente, porque a veces recibo clientes en el apartamento. Me acomodé en mi sillón, adoptando mi mejor papel de madre preocupada y un poco ingenua. «Ay, hijita, qué barbaridad. ¿Pero por qué harían algo así? Yo qué sé, dicen que es por quejas de los vecinos. ¿Qué vecinos ni qué nada? Aquí nadie se queja de nada, todos se ocupan de sus propios asuntos. Seguro es la vieja amargada del 5A, la que me mira feo cuando pongo música. Esto es un acoso, mamá. Estoy pagando una fortuna de alquiler para que me vengan a molestar con estas tonterías. ¿Qué se creen? ¿Que esto es un convento?» Escuché su diatriba en silencio, dejando que soltara toda su frustración. Era fascinante oírla quejarse de reglas y de normas. Ella, que había roto la regla más fundamental de todas, el respeto a su propia madre. «Bueno, mi amor, pero si está en el contrato», aventuré con suavidad. «Nadie lee el contrato, mamá. Son papeles y papeles. Además, es mi casa, ¿no? Yo debería poder hacer lo que quiera. Voy a llamar a esa administradora mañana mismo y les voy a poner las cosas en claro. Van a saber quién soy yo». «Haces bien, hijita. Defiende tus derechos», le dije, y en mi interior una sonrisa irónica se dibujó. Sus derechos terminaban donde empezaban las reglas de la dueña del edificio, y la dueña era yo. Ella no estaba luchando contra una administración sin rostro. Estaba luchando contra una cláusula que yo misma había revisado 2 días antes. La conversación terminó con ella todavía despotricando y yo ofreciéndole palabras vacías de consuelo.
Colgué el teléfono y sentí la primera punzada de satisfacción. La primera piedra había sido lanzada al estanque y las ondas ya empezaban a perturbar la calma de su superficie. El verdadero golpe, sin embargo, llegó el sábado por la tarde, el segundo frente de mi plan. Yo estaba podando mis rosales cuando volvió a sonar el teléfono. Esta vez, la voz de Valeria no era de indignación. Era una mezcla de pánico y furia. «Mamá, acabo de pasar la vergüenza más grande de mi vida». Su voz era un chillido agudo. De fondo, oía el murmullo de gente y música, como de un centro comercial. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien?», pregunté, cortando una rosa marchita con un movimiento preciso de las tijeras. «No, no estoy bien. Estaba en la tienda, en mi tienda favorita. Había encontrado un bolso precioso, el que te conté que quería. Estaba con mis amigas, con Sofía y con Carla. Fui a pagar y... la tarjeta fue rechazada». Hizo una pausa dramática. El muchacho la pasó 3 veces. «Fondos insuficientes», decía la maquinita. «Fondos insuficientes». «¡Qué ridículo! Yo sé que había crédito. Tú la pagaste». «Sí, hijita, yo la pagué completa», confirmé con calma. «Entonces no entiendo. Tuve que devolver el bolso. Carla tuvo que prestarme dinero para pagar el estacionamiento. Quería morirme de la vergüenza, mamá. ¿Qué voy a hacer? Esa era mi tarjeta para todo». Respiré hondo. Era el momento. «Valeria, mi amor, escúchame. Tenemos que hablar de eso», dije, mi tono cambiando de preocupado a serio. «Llamé al banco hace unos días. Cancelé esa tarjeta». Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Pude imaginarme su rostro, la incredulidad transformándose en ira. «¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? No tenías derecho». «Claro que tenía derecho, Valeria. La tarjeta estaba a mi nombre», respondí, mi voz firme como una roca. «Y lo hice porque las cosas han cambiado. He estado revisando mis finanzas, mi presupuesto. Tu padre ya no está, y el dinero no es infinito. Mi pensión es modesta y los rendimientos de las inversiones a veces suben y a veces bajan. Ya no puedo permitirme cubrir tus gastos como antes. Fue un error de mi parte haberte malacostumbrado. A partir de ahora, tendrás que ajustarte a tu propio salario». «¿A mi salario? Mamá, mi salario apenas me alcanza para la renta y los gastos básicos». «Tú sabes cómo es la vida de cara. Esa tarjeta era mi respaldo», gritó, su voz temblando de rabia y de miedo. «Entonces tendrás que hacer lo que hace todo el mundo, hijita. Priorizar, recortar gastos que no son necesarios. Quizás comprar un bolso menos o cenar en casa más a menudo. Se llama ser adulto, Valeria. Una lección que quizás yo he tardado demasiado en dejar que aprendas por ti misma. No puedo creer que me estés haciendo esto. Después de todo lo que hago por ti», espetó. Esa frase me dolió, pero no me quebró. «¿Qué haces por mí, Valeria? ¿Llevarme al supermercado para humillarme delante de todos? ¿Llamarme de vez en cuando para quejarte de tu vida? El amor y el respeto no se miden en favores, se demuestran en el trato diario». Valeria se quedó sin palabras. Había esperado que yo me disculpara, que corriera a solucionar su problema. No estaba preparada para esta nueva versión de su madre, una mujer que no solo le decía que no, sino que le explicaba el porqué con una lógica aplastante. «Tengo que colgar, mamá», dijo finalmente, su voz reducida a un susurro gélido. Y colgó. Dejé el teléfono en la mesita del jardín. La rosa que había cortado estaba en mi mano. Era de un color rojo intenso, casi como el terciopelo. Hermosa, pero con espinas afiladas a lo largo del tallo. A veces, para proteger la belleza, la naturaleza necesita defensas. Yo, al parecer, también. Los días siguientes fueron de un silencio tenso. Valeria no llamó. Supuse que su orgullo era más grande que su necesidad, o que estaba demasiado ocupada tratando de hacer malabares con sus finanzas ahora reales. Yo seguí con mi vida, pero con una nueva sensación de poder. No era un poder para oprimir, sino el poder que da el saber que uno está haciendo lo correcto, aunque duela. Había pasado de ser una espectadora pasiva en la vida de mi hija a ser una fuerza invisible que la estaba moldeando, obligándola a crecer. Una semana después del incidente de la tarjeta, apareció en mi puerta sin avisar. Su aspecto me sorprendió. Se veía cansada, con ojeras bajo los ojos y el rictus de la preocupación marcado en la boca. Su ropa, aunque elegante, parecía un poco arrugada, como si se hubiera vestido con prisa. «Hola, mamá», dijo,
con una voz que carecía de su habitual energía. «Pasa, hijita. ¿Quieres un café?», le ofrecí, haciéndome a un lado. Entró y se sentó en el sofá de la sala, dejando caer su bolso caro en el suelo con un ruido sordo. Parecía fuera de lugar en la calma de mi hogar. Yo fui a la cocina a preparar el café, dándole espacio. Cuando volví con 2 tazas humeantes, ella estaba mirando un punto fijo en la pared, perdida en sus pensamientos. «No he podido resolver lo de la administración», dijo de repente. «Llamé y me trataron como si fuera una delincuente. Me dijeron que si recibían otra queja, iniciarían un proceso de sanción según el reglamento». «¿Reglamento? ¿Desde cuándo a alguien le importa el reglamento?» «Las reglas son importantes, Valeria. Son las que nos permiten vivir en comunidad», respondí, sentándome en el sillón de Roberto, frente a ella. Me miró, y por primera vez vi una grieta en su armadura de arrogancia. Vi confusión. «Todo está saliendo mal, mamá. El trabajo está estresante. Ahora esto del apartamento y lo del dinero». Su voz se apagó. «Desde ese día en el supermercado has estado diferente. Estás distante, fría». Ahí estaba, el intento de manipulación, la culpa. Pero el veneno ya no me hacía efecto. La miré directamente a los ojos, sin parpadear. «No estoy fría, Valeria, estoy clara. Y quizás es esa claridad lo que te incomoda. Durante años te he visto tomar decisiones equivocadas, tratar a la gente con desdén, incluyéndome a mí, y yo me he quedado callada. Por amor», pensaba yo. Pero me he dado cuenta de que ese no es el verdadero amor. El verdadero amor a veces tiene que ser firme. Tiene que poner límites. Dejar que nuestros hijos se enfrenten al mundo real no es un castigo. Es el mayor acto de amor que podemos hacer. Porque el mundo, hijita, no te va a dar tarjetas de crédito ilimitadas, ni te va a perdonar que no leas los contratos. Se quedó mirándome, con la boca ligeramente abierta. Estaba procesando mis palabras, intentando encontrar a la viejita simple y manejable que ella conocía, pero no la encontraba por ninguna parte. Vio a una mujer con la espalda recta y la mirada serena, que no le ofrecía soluciones, sino verdades. «No sé qué te pasa», susurró, más para sí misma que para mí. «No te reconozco». «Al contrario, Valeria», dije, tomando un sorbo de mi café. «Creo que es la primera vez, en mucho tiempo, que me estás empezando a ver de verdad». Se levantó, incómoda, como si el sofá de repente le quemara. «Tengo que irme. Tengo cosas que hacer». No se despidió con un beso, como solía hacer. Simplemente caminó hacia la puerta, la abrió y se fue. La vi alejarse por el sendero del jardín. Valeria se fue sin entender nada. Aún creía que luchaba contra problemas externos, contra la mala suerte, contra una madre que se había vuelto extraña. No se daba cuenta de que, en realidad, estaba empezando a luchar contra el reflejo de sí misma, en un espejo que yo había colocado justo frente a ella. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de un silencio denso, cargado de palabras no dichas. Valeria no me visitó, y sus llamadas se volvieron escasas y puramente funcionales. Me llamaba para preguntar cosas triviales sobre una receta o para saber si había visto alguna correspondencia suya que hubiera llegado por error a mi casa. Su voz era cortante, distante. Estaba claro que me estaba castigando con su indiferencia, una táctica que le había funcionado en el pasado. Antes, su silencio me habría llenado de ansiedad, me habría hecho correr a buscarla, a suplicar su perdón por una ofensa que ni siquiera entendía. Ahora, yo recibía su silencio no como un castigo, sino como un regalo. Me daba tiempo para observar, para esperar, para permitir que las semillas que había plantado germinaran en la tierra cada vez más árida de su vida. La primera señal de que la sequía estaba haciendo estragos llegó un martes por la tarde. Fue una llamada. Su tono ya no era frío, sino quebradizo. «Mamá», empezó, y pude notar el esfuerzo que hacía por no sonar desesperada. «¿Estás ocupada?» «Nunca para ti, hijita, dime», respondí, mientras regaba mis violetas africanas. «Es que, bueno, surgió un imprevisto. El coche hizo un ruido raro esta mañana y lo llevé al mecánico. Dice que es la bomba de agua y no sé qué otras cosas. La reparación va a costar un dineral, casi 800 pesos. Y la verdad, mamá, es que ahora mismo no los tengo». Hizo una pausa, esperando mi reacción.
Me preguntaba si tú, tal vez, podrías prestármelos. Te juro que te los pago el mes que viene. Era la primera vez en su vida adulta que Valeria me pedía dinero prestado. Siempre lo había tomado como si fuera suyo por derecho. Ahora se veía forzada a pedirlo. Era un progreso. Claro que sí, mi amor, le dije con calidez, pero haremos las cosas bien. Te haré una transferencia. Te enviaré por mensaje los datos de mi cuenta para que me hagas el depósito el día 15 del próximo mes. ¿Te parece bien? De nuevo, el silencio al otro lado. No esperaba condiciones. Esperaba un simple sí seguido de una transferencia inmediata. Ah, sí, claro, mamá. Como tú digas. Gracias, balbuceó, sorprendida por mi formalidad. No era por los 800 pesos. Podría haberle dado 10 veces esa cantidad sin que mi economía se inmutara. Era por el principio. Era para enseñarle que la ayuda tiene valor y que los compromisos se respetan. Era una transacción, no un regalo. Una lección más en su nuevo y forzoso curso de vida real. Pero el golpe de gracia para su orgullo aún estaba por llegar. Una semana después, recibió la segunda carta de la administración. Esta vez no era un simple recordatorio. Era una notificación formal de una multa por incumplimiento del reglamento, citando fechas y horas específicas en las que se había registrado el ingreso de personas no residentes con fines presuntamente comerciales. La multa ascendía a 500 pesos, a pagar en los próximos 10 días. Esa misma tarde, la tuve en mi puerta. No llamó al timbre. Golpeó con el puño cerrado, con una fuerza que hizo vibrar el viejo roble. Cuando abrí, vi a una versión de mi hija que nunca había conocido. Su rostro estaba pálido de rabia, sus ojos enrojecidos y sus manos temblaban. Entró en la casa como un torbellino, arrojando su bolso al suelo y sacando la carta arrugada de dentro. «¡Esto es el colmo!», gritó, agitando el papel frente a mi cara. «¡Una multa! Me han puesto una multa por trabajar en mi propia casa. Esto es una persecución, mamá. Quieren echarme de ahí». «¿Y tú? Tú no haces nada. Solo me dices que las reglas son importantes, con esa calma tuya que me saca de quicio». Se paseaba por mi sala como un animal enjaulado. He intentado de todo. Llamé a la administradora para quejarme y me trató una abogada estirada que me dijo que el caso estaba cerrado. Exigí hablar con el dueño del edificio y me dijeron que era una sociedad de inversión y que no trataban directamente con los inquilinos. «Es una fortaleza. Me tienen atrapada y me están sangrando poco a poco. Primero la tarjeta, ahora esto. Parece que el universo entero está conspirando en mi contra». Se detuvo frente a mí, con la respiración agitada. «Y lo peor de todo es tu actitud. Parece que te alegras de mi desgracia. No veo ni una pizca de compasión en tus ojos. ¿Qué te he hecho, mamá, para que me trates con esta frialdad?» La miré, y la mujer que me devolvía la mirada era una extraña, consumida por la frustración de no poder salirse con la suya. Era el momento. La fruta estaba madura, a punto de caer del árbol. Ya no había más lecciones que enseñar desde la distancia. Era la hora de la verdad. «No me alegro de tu desgracia, Valeria», le dije, mi voz tan serena que pareció enfurecerla aún más. «Pero tienes razón. El universo no está conspirando en tu contra. La situación es mucho más simple que eso». Me di la vuelta y caminé lentamente hacia el despacho de su padre. «Creo que es hora de que entiendas algunas cosas. Por favor, acompáñame». Dudó un instante, desconcertada por mi cambio de tono, pero su curiosidad y su desesperación pudieron más que su ira. Me siguió en silencio hasta el umbral del despacho. Encendí la luz y me senté en la gran silla de cuero de Roberto. El escenario estaba listo. «Cierra la puerta, por favor», le pedí. Obedeció, como una autómata. Le señalé la silla que estaba frente al escritorio. Se sentó en el borde, tensa, como si esperara el siguiente golpe. Abrí la gaveta central del escritorio y saqué la carpeta que había dejado preparada esa mañana. «Edificio Los Almendros», se leía en la etiqueta. La puse sobre la mesa entre nosotras. «Dices que has intentado contactar al dueño del edificio», comencé, mirándola fijamente. «Dices que es una fortaleza impenetrable. Tienes razón. Lo diseñamos así a propósito». Abrí la carpeta. Lo primero que saqué fue una copia del título de propiedad del edificio. Lo deslicé sobre la superficie pulida de la caoba hasta que quedó frente a ella. «¿Ves el nombre del propietario?»,
Inversiones del Roble S.A. Ella miró el papel sin comprender. ¿Y? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Paciencia, Valeria. Ya vas a entender. Saqué un segundo documento. Era el acta constitutiva de la sociedad, fechada 30 años atrás. La abrí en la página donde figuraban los socios fundadores y sus firmas. Se la puse al lado del primer documento. Por favor, lee los nombres de los accionistas mayoritarios. Sus ojos recorrieron las líneas. Vi cómo su ceño se fruncía en confusión. Roberto Montes y Consuelo de Montes. Levantó la vista hacia mí, una chispa de incredulidad en sus ojos. «Esto... papá, ¿él era el dueño?» «Éramos los dueños», la corregí con suavidad. «Y desde que él se fue, la única dueña soy yo». El color desapareció de su rostro. Se quedó completamente pálida. Negó con la cabeza, 1, 2 veces. «No, no, eso no puede ser. Tú no sabes de estas cosas. Papá lo manejaba todo. Tu papá fue el arquitecto, sí, pero yo siempre estuve a su lado, aprendiendo cada plano, cada cálculo, cada estrategia, y durante los últimos 8 años, la que ha mantenido la estructura en pie, la que ha hecho que crezca, soy yo». El golpe fue tan brutal que la dejó sin aire. Se reclinó en la silla como si la hubieran abofeteado, pero yo no había terminado. Metódicamente, fui sacando el resto de los papeles. La prueba irrefutable de su ignorancia. Esta es la empresa administradora que contraté para que tú y los demás inquilinos no supieran mi nombre, dije, mostrándole el contrato de servicios. Y este es el bufete de abogados que la representa. El director es mi viejo amigo, don Armando. Saqué las copias de las cartas que ella había recibido. La primera notificación por violar la cláusula 14b de tu contrato se envió bajo mis instrucciones directas. Deslicé la segunda carta, la de la multa, sobre la primera. Y esta también. La firma del abogado es real, pero la orden, Valeria, la orden fue mía. Sus ojos iban de los papeles a mi rostro, desorbitados. Estaba presenciando el derrumbe de toda su realidad. La vieja amargada del 5A no existía. La administración desalmada era una fachada. El enemigo al que había estado combatiendo con tanta furia, la fuerza invisible que estaba desmantelando su vida, era su madre. Finalmente, saqué un último fajo de papeles. Eran los estados de cuenta de su antigua tarjeta de crédito de los últimos 2 años. Con un marcador amarillo, yo había resaltado los gastos en restaurantes, ropa, viajes y caprichos. El total, al final de la última hoja, estaba encerrado en un círculo rojo, una cifra de 5 dígitos. «¿Y esta?», dije. Mi voz ahora era un susurro, pero resonaba en el silencio como un trueno. «Es la razón por la que cancelé la tarjeta. Esta es la cantidad de dinero que gastaste mientras me llamabas tacaña por querer ahorrar unos pesos en una salsa de tomate. El dinero que ganaba la vieja ridícula de tu madre, la que tú humillaste en público». Esa fue la estocada final. La palabra ridícula flotó en el aire entre nosotras y la hizo estremecerse. Se llevó una mano a la boca y un sollozo ahogado escapó de sus labios. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de ira ni de frustración. Eran lágrimas de pura y absoluta vergüenza. La comprensión la golpeó con la fuerza de un huracán. Cada palabra de desprecio, cada gesto de impaciencia, cada acto de condescendencia, se lo había hecho a la mujer que, en silencio, sostenía el mundo bajo sus pies. Se quedó llorando en silencio durante varios minutos. Yo esperé. No sentía triunfo, sino una profunda y dolorosa tristeza. Era la tristeza de una madre que tiene que romperle el corazón a su hija para poder salvarla. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro estaba devastado. La arrogancia se había hecho añicos, reemplazada por una vulnerabilidad que no le veía desde que era una niña. «¿Por qué?», susurró con la voz rota. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque no lo habrías entendido», respondí, mi voz recuperando la calidez maternal. «Si te lo hubiera dicho con palabras, lo habrías visto como un reproche, una forma de restregarte tu dependencia. Tenías que sentirlo, Valeria. Tenías que chocar contra la pared para darte cuenta de que siempre ha habido una red de seguridad, una que dabas por sentada. Tenías que experimentar las consecuencias para entender el valor de las cosas. Y sobre todo, tenías que entender que el respeto no es algo que se pide, es algo que se gana y se mantiene
todos los días. Me levanté y rodeé el escritorio. Me arrodillé a su lado y por primera vez en mucho tiempo la abracé. Al principio se quedó rígida, pero luego se derrumbó en mis brazos, llorando desconsoladamente, como una niña perdida que por fin ha encontrado el camino a casa. «Lo siento, mamá», sollozaba contra mi hombro. «Lo siento tanto. Soy una idiota, una hija horrible». «Shh», le dije, acariciando su cabello. «No eres una hija horrible. Eres una mujer que se perdió en el camino, pero nunca es tarde para reencontrarse». Nos quedamos así un largo rato. Cuando el llanto cesó, la ayudé a levantarse y a sentarse de nuevo. Sequé sus lágrimas con un pañuelo. La batalla había terminado. Era hora de establecer los términos de la paz. «Nada de esto fue para lastimarte», le dije, volviendo a mi silla. «Fue para despertarte. Y ahora las cosas van a cambiar. El apartamento seguirá siendo tuyo y voy a anular la multa. Pero las reglas se respetan. Todas. La ayuda económica se terminó, salvo una verdadera emergencia. Tienes un buen trabajo, aprende a vivir con lo que ganas. Pero lo más importante, Valeria, la condición que no es negociable, es esta. A partir de hoy, la única moneda que se acepta en mi vida es el respeto. Si puedes pagar con eso, mis puertas y mi corazón siempre estarán abiertos para ti. Si no, entonces me temo que ambas seremos mucho más pobres». Ella asintió, sin poder hablar, con los ojos llenos de un entendimiento nuevo y doloroso. El poder en esa habitación había cambiado de manos, no por imposición, sino por revelación. El estruendo del mundo de mi hija, al derrumbarse, llenó el silencio del despacho. Pero no era un sonido de destrucción. Era el sonido de la tierra removida, preparando el terreno para que, tal vez, algo nuevo y más fuerte pudiera crecer. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que las estaciones cambiaron afuera y, más importante aún, adentro de nosotras. El otoño llegó, tiñendo las hojas de los árboles de mi jardín con tonos dorados y ocres, y con él una nueva calma se instaló en nuestra relación. La casa ya no sentía el eco de portazos ni de silencios hostiles. Ahora se llenaba con el sonido de conversaciones tranquilas, y de vez en cuando con el murmullo de risas compartidas, un sonido que yo creía haber perdido para siempre. Nuestra nueva realidad se fue tejiendo con hilos de pequeños cambios, gestos que valían más que 1000 disculpas. Valeria venía a visitarme 2 veces por semana, no por obligación, sino por un deseo genuino de estar conmigo. Ya no se sentaba a mirar el reloj, apurada por irse a su siguiente compromiso. Se quitaba los zapatos, se preparaba una taza de té y me contaba de su día, pero de una forma diferente. Ya no se jactaba de sus logros ni se quejaba de sus problemas esperando que yo se los resolviera. Me hablaba de sus desafíos y para mi asombro me pedía consejo. «¿Tú qué crees, mamá? Este cliente es difícil. No sé cómo abordarlo. Papá siempre decía que tú tenías un gran instinto para la gente. Escucharla valorar mi opinión, mi sabiduría, era como un bálsamo para las viejas heridas. Ella había cambiado. Y no solo en su forma de tratarme. Su transformación era visible. Vendió su coche de lujo, argumentando con una sonrisa que gastaba demasiada gasolina y era un dolor de cabeza para estacionar. Lo cambió por un modelo más pequeño y funcional. Dejó de comprar ropa de marca cada fin de semana y descubrió el placer de encontrar tesoros en las tiendas de segunda mano. Un día vino a casa emocionadísima, mostrándome un presupuesto que había diseñado en una libreta. «Mira, mamá», me dijo con orgullo, «si sigo así, en un año habré ahorrado lo suficiente para el enganche de un pequeño local. Quiero empezar algo mío, algo pequeño, pero de verdad mío». Por primera vez, veía en sus ojos el brillo del esfuerzo propio, no el de la comodidad heredada. Había dejado de vivir una vida de apariencias para empezar a construir una de realidades. La prueba de fuego, el símbolo de que el círculo se había cerrado, ocurrió un sábado por la mañana. Fuimos juntas al supermercado, el mismo donde meses atrás yo había deseado que la tierra me tragara. Sentí una punzada de nervios al entrar, pero Valeria pareció percibirlo. Me tomó suavemente del brazo, un gesto de apoyo que me conmovió. Cuando llegamos al fatídico pasillo de las salsas de tomate, yo dudé un instante. Ella se adelantó,
Tomó 2 frascos de la marca de siempre, la mía, y los puso en el carrito. Me miró con una sonrisa tímida, un poco avergonzada. «Esta es la que sabe ahogar», dijo en voz baja. En ese momento, supe que había recuperado a mi hija, no a la mujer arrogante y desconocida en la que se había convertido, sino a la niña a la que le había cocinado espaguetis con esa misma salsa, a la mujer que bajo capas de inseguridad por fin estaba encontrando su verdadero valor. Una tarde, mientras preparábamos un estofado en la cocina, usando la vieja olla de hierro que había sido de mi madre, Valeria se detuvo de repente, con el cuchillo en la mano. «Mamá», dijo, sin mirarme, «he pensado mucho en lo que pasó, en cómo te traté. No hay un día en que no me avergüence de las palabras que te dije». Levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No solo fue ese día. Fui una déspota por años. Te di por sentada, te subestimé, te hice sentir pequeña para yo poder sentirme grande. Creía que mi mundo moderno era superior al tuyo, sin darme cuenta de que mi mundo entero estaba construido sobre los cimientos que tú y papá crearon para mí. No hay excusa para mi comportamiento, y sé que un «lo siento» no es suficiente, pero necesito que sepas que lo siento desde lo más profundo de mi alma. Me rompiste el corazón ese día en el despacho, pero creo que yo te lo había roto a ti mucho antes, poco a poco, y ni siquiera me había dado cuenta». Dejé la cuchara de madera a un lado y la abracé. Olía a cebolla y a un perfume suave. Olía a mi hija. «Yo también lo siento, mi amor», le susurré al oído. «Siento haber tenido que llegar a esos extremos. Una madre nunca quiere ver sufrir a sus hijos, pero a veces el amor no consiste en quitar las piedras del camino, sino en darles las herramientas para que aprendan a escalarlas. Yo te di una lección muy dura, pero tú, Valeria, tuviste la humildad de aprenderla, y eso te hace más grande y más fuerte de lo que nunca fuiste». Nos quedamos abrazadas en medio de la cocina, con el suave hervor del estofado como única música de fondo. Era la paz después de la guerra, una paz ganada a pulso, cimentada no en la sangre, sino en la verdad. Esa noche, después de que Valeria se fue, volví al despacho. Ya no era mi cuartel general, ni un mausoleo. Era simplemente el cuarto de los recuerdos, un lugar de paz. Me senté en el sillón de Roberto y miré su retrato. Sostuve una conversación silenciosa con él, como hacía a menudo. «Lo hice, Roberto», le dije en mi fuero interno. «Usé las herramientas que me diste. Por un momento, tuve miedo de perderla para siempre, pero creo que ambos la subestimamos. Tenía más fuerza de la que pensábamos. Tiene tu inteligencia, pero ahora, por fin, la está mezclando con un poco de la prudencia que aprendió de mí». Reflexioné sobre mi propio viaje. La sociedad tiene una manera curiosa de tratar a las mujeres cuando envejecen. Nos volvemos invisibles. Nuestras opiniones se consideran anticuadas, nuestras historias, repetitivas, nuestra presencia, a menudo, una carga. Durante años, yo había aceptado esa invisibilidad como un manto inevitable, pero la humillación que sufrí me obligó a arrancármelo. Y me di cuenta de algo profundo. Esa misma invisibilidad puede ser una fuente de poder. Cuando nadie te presta atención, eres libre de observar. Cuando todos te subestiman, eres libre de planificar. Cuando creen que eres débil, no ven venir el golpe de tu fortaleza. Mi legado para Valeria no serían solo los edificios y las acciones. Sería esta lección, que la dignidad es el único patrimonio que nadie te puede arrebatar, y que el respeto por uno mismo es la base sobre la cual se debe construir todo lo demás. Mi vida también había encontrado nuevos horizontes. Redescubrí el placer de estar al mando. Empecé a ir una vez por semana a la oficina de don Armando, no para recibir informes, sino para tomar decisiones activas sobre el portafolio de inversiones. Compré aquel local comercial que Valeria había mencionado, y ella y yo estábamos trabajando juntas en el plan de negocios para su proyecto. Una pequeña galería de arte para artesanos locales, una idea suya, financiada con un préstamo formal de Inversiones del Roble S.A., con un contrato y una tasa de interés de mercado. Ahora éramos socias, iguales. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Valeria. «Hola, mamá». «Disculpa la hora», dijo, su voz vibrando de emoción. «Solo quería contarte que hablé con doña Elvira.
la ceramista de la que te platiqué. Aceptó exponer en la galería. Está feliz. Dijo que es la oportunidad que llevaba esperando 20 años. Sonreí. Esa es una noticia maravillosa, hijita. Tu instinto no falló. No, dijo ella, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Fue nuestro instinto. Tú me enseñaste a ver el valor donde otros solo ven cosas viejas. Colgamos, y me quedé mirando por la ventana del despacho. La luna llena iluminaba el jardín, y los rosales que había podado con tanta determinación meses atrás estaban cubiertos de nuevos brotes. La vida, como las plantas, a veces necesita una poda severa para florecer con más fuerza. Yo no solo había recuperado a mi hija, me había recuperado a mí misma. Ya no era la sombra de mi esposo, ni la viejita a la que su hija tenía que cuidar. Era Consuelo Montes, una mujer de 68 años, matriarca de mi familia, presidenta de mi propio consejo y dueña absoluta de mi propio respeto. Y ese, me di cuenta, era el único título que importaba.